nosotros podríamos escribir el lenguaje o el código que sea. ¿Veis que nos cambia de color? Yo me estoy inventando cosas aquí, ¿de acuerdo? Nos cambia de color. Esto nos cambia de color porque estoy muy listo y él va detectando cuando se están escribiendo órdenes de programa informático. Yo en este caso ya tengo el programa, es decir, ya tengo la instrucción creada en SQL y la voy a pegar simplemente aquí. Ya la había hecho en el blog de notas, lo habéis visto, y ahora lo voy a pegar aquí. ¿Cómo lo pego? Pues aquí tengo el cursor parpadeando, le voy a dar a Control V, pegar, y veis que aquí tengo la instrucción. Y algo pasa. Fijaos que Create Table aparece en azul. Y lo demás, lo que son las variables y el nombre de la tabla y todo esto aparece en verde. Y el tamaño de los campos aparece en negro. Excepto el campo date, que como no tiene definición, ¿verdad? O el campo integer, que como no tiene tamaño de campo, porque no hace falta poner el tamaño de campo, no hace falta poner el tamaño de campo, no hace falta especificar los números del tamaño de campo. Pero fijaos cómo os discrimina los colores, para que veáis que él está reconociendo, que está entendiendo esa orden SQL. Y fijaros cómo aquí comienza con un paréntesis que está en negro y aquí comienza con otro paréntesis, termina, perdón, con otro paréntesis que está en negro, ¿vale? Muy bien, como yo ya tengo el código creado, ahora simplemente tenemos que pulsar el botón ejecutar, que es a lo que más miedo le tienen los programadores cuando crean un programa informático, porque se han hartado de teclear código y muchas veces cuando pulsas el ejecutar dice, error. Y entonces te vuelves loco para depurar el error. Es cuando vas a por café y continúas, ¿no? Bueno, pues vamos a darle a ejecutar a ver qué pasa. Si damos a ejecutar, fijaos lo que dice aquí. Dice, se ejecutó la orden correctamente. Bien, nosotros hemos hecho un programa informático, una orden en SQL que ha funcionado correctamente. Porque hemos programado bien, ¿de acuerdo? Así que como ya tengo la orden ejecutada correctamente, le voy a dar a cerrar. Y nos preguntaremos dónde está nuestra tabla, la tabla que hemos creado. Bueno, pues la tabla que hemos creado, para verla, la tabla está aquí ahora mismo, lo que pasa es que no la vemos, hace falta refrescar la información. Para ello nos vamos a ver, actualizar tablas, y fijaos qué es lo que pasa. Ya nos aparece una nueva tabla, que es la tabla nuevos clientes. Esta tabla nos va a aparecer vacía, ¿de acuerdo? Porque no tiene datos. Nosotros la hemos creado en SQL. Recordad que nos íbamos a herramientas, SQL, y aquí teníamos el código. Yo le voy a dar a pegar. Este fue el código que nosotros metimos y que nos permitió crear esta tabla de aquí. Voy a cerrar esto de aquí porque no lo quiero. Pero esta tabla se ha creado gracias al código SQL que hemos metido. Voy a hacer doble clic y accederíamos a la tabla para poder meter todos los datos que nosotros quisiéramos. Aquí tenéis la tabla creada automáticamente en SQL. ¿De acuerdo? Voy a cerrar y si le doy aquí a clic con el botón derecho del ratón y me voy a editar, automáticamente tenéis la tabla creada. Veis que en el campo ID de campo no tenemos un valor automático, que podríamos definirlo aquí como un autovalor, ¿de acuerdo? Pero bueno, de momento simplemente nos sirve como un ejemplo para que veáis que a través de SQL también podemos operar y también podemos trabajar. Y fijaos que hemos creado los mismos campos, el ID, nombre, apellidos, dirección, provincia, todo eso ha salido de este código, de aquí, de este código. Todo este código en SQL nos ha creado esto de aquí. ID, nombre, apellidos, dirección, población, provincia, país, documento de identidad, número de afiliación, teléfono, fecha de nacimiento. Y fijaos que en nombre tengo 40 caracteres de longitud, en apellidos tengo 100 caracteres de longitud. Todo me lo ha creado a través de SQL. ¿Cuál es la ventaja del SQL? La ventaja del SQL es que cuando nosotros tengamos bases de datos muy importantes, muy grandes, podemos hacer operaciones algebraicas. Por ejemplo, podemos intentar hacer consultas para encontrar un valor determinado sumándole otra cantidad. En fin, podemos hacer programas muy complejos que sean capaces de obtener información muy precisa, muy avanzada de las bases de datos con las que estamos trabajando, ¿vale? Por esa razón, tenemos el SQL. Yo quería hacer una pequeñísima, esto es pequeñísima, introducción al SQL para que sepáis que base de LibreOffice es extremadamente potente, que se puede trabajar con SQL, y más adelante sí que me gustaría, insisto, no sé si tendré tiempo de hacerlo, un curso de programación intensiva en SQL para que veáis cómo se puede trabajar con SQL. O si no intensiva, por lo menos puntual, para ir solventando algunos temas.
¿eh? Os pido perdón por la extensión del tutorial, pero bueno, creo que merecía la pena hacer un tutorial denso que explicara las cosas. Recordad siempre que los tutoriales podéis verlos por trozos, que no hace falta verlos enteros, porque nadie se lee un libro entero, o normalmente nadie se lo lee entero, sino se lo va leyendo por trozos, y ese es el espíritu del tutorial. Y espero que os haya gustado, y bueno, mi intención es seguir haciendo más tutoriales, porque creo bastante en LibreOffice, creo que es el futuro, porque es gratuito, ¿eh? Y quiero seguir haciendo tutoriales en LibreOffice. Espero que os haya gustado y hasta el próximo videotutorial. Hola y bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar cómo crear y trabajar con tablas en LibreOffice. Bien, como sabéis, estoy haciendo una serie de tutoriales para permitir la migración desde el entorno Microsoft Office al entorno LibreOffice. Y estos videotutoriales tienen el objetivo de estar orientados hacia usuarios profesionales y administraciones públicas que exijan un rendimiento avanzado, y en principio vamos a ir cubriendo diferentes áreas. De momento nos habíamos quedado en el tema 1, que era una introducción a las bases de datos, en el que os había mostrado cómo era una base de datos, que era una consulta, que era una parrilla para generar consultas. Ya he creado un tema. Y este sería el tema 2, o este es el tema 2 para empezar a trabajar con bases de datos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con bases de datos es que para crear una base de datos, para tener una base de datos, hay que crear una tabla. Sin tabla no hay base de datos. Es así de simple. Sin tabla no hay base de datos. Por tanto, para que haya una base de datos tiene que haber una tabla, y los datos siempre van metidos en la tabla. Diferente es que luego nosotros a la hora de imprimirlos, lo imprimamos de una forma más bonita, menos bonita, imprimamos solo unos datos o luego otros datos. Diferente es que de todos los datos que tenemos imprimamos solamente los que queremos consultar. Diferente es que para introducir esos datos tengamos una pantalla muy bonita, que es como una especie de formulario con sus campos, todo como si fuera un programa informático. Todas esas cosas son diferentes, pero nada tiene que ver con la creación de una base de datos. La creación de una base de datos siempre radica en tener una tabla, y los datos van a la tabla, ¿vale? Entendido esto, lo primero que vamos a hacer es empezar a crear una base de datos. Ya sabéis que cuando arrancamos LibreOffice tenemos esta pantalla de bienvenida que nos permite ir hacia diferentes partes, crear un documento de texto, dibujo, hoja de cálculo, base de datos. Nosotros vamos a ir a base de datos, y cuando nosotros tenemos ya seleccionada la creación de bases de datos, tenemos dos posibilidades, ¿vale? Tenemos la posibilidad de crear una base de datos nueva. Tenemos la posibilidad de crear un archivo, de abrir un archivo de base de datos existente para modificarlo, o tenemos la posibilidad de conectar con una base de datos existente. Como LibreOffice es tan extenso y existen tantas posibilidades, yo de momento voy a ir a las posibilidades más sencillas que se pueden cubrir con esto, que también van a ser muy avanzadas, pero bueno, las principales, y posteriormente podemos ir avanzando en temas concretos como por ejemplo cómo conectar con una base de datos existente, etc. ¿De acuerdo? De momento vamos a concentrarnos en crear una base de datos nueva, porque si no sabemos crear una base de datos nueva no tenemos nada. Así que vamos a crear una base de datos nueva. Abrir un archivo de base de datos existente es tan fácil como hacer clic aquí. Yo tendría una lista aquí en usado recientemente, haría clic aquí y yo veo que tengo dos bases de datos, una que le he llamado base de datos 8 y otra que le he llamado base de datos 7. Simplemente haría clic y la cargaría. Pero de momento no vamos a abrir, ya más adelante trabajaremos y modificaremos la base de datos, luego ya más adelante veremos esta opción. De momento vamos a crear una base de datos nueva, y para ello le vamos a dar a siguiente. Cuando nosotros creamos una base de datos nueva, tenemos varias opciones. Y nos dice aquí, decida cómo proceder después de guardar esta base de datos. Dice, quiere que el asistente registre la base de datos en LibreOffice. Si registrar la base de datos, no registrar la base de datos. ¿Qué nos va a permitir registrar la base de datos? Lo que nos va a permitir esta opción al registrar la base de datos es que otras aplicaciones del entorno de LibreOffice, como por ejemplo Writer, tenga acceso a los datos de la base de datos. Y esto es realmente maravilloso porque, por ejemplo, tú te puedes crear una base de datos de clientes
y luego combinar esa base de datos con Writer para hacer mailings, es decir, para imprimir cartas automatizadas a todos esos clientes, o no para imprimir cartas, sino para enviar un conjunto masivo de correo electrónico a esos clientes. Y con esto quiero dejar muy claro que el spam es un delito, que el spam está perseguido y que hay gente que han sido condenadas por spam, o sea que si tenéis la idea de crear una base de datos gigantesca para mandar millones de correos electrónicos, debéis saber que no sé en todos los países del mundo, pero en muchos países del mundo con total seguridad es un delito perseguible por la ley, por tanto no lo hagáis, pero sí que hay empresas que pueden tener 1000, 2000, 3000 clientes o un conjunto potencial de clientes y mandar algunos correos electrónicos de manera moderada y cautelosa sin molestar a nadie, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí me remito a vuestra discreción para que sepáis hacer las cosas bien. Entonces, bueno, eso es lo que te va a permitir registrar la base de datos, que otras aplicaciones de LibreOffice sean capaces de acceder a esa base de datos. Y después tenemos la opción que nos dice, después de guardar el archivo de base de datos, ¿qué quiere hacer? Abrir la base de datos para editarla o crear tablas usando el asistente para tablas. Bien, yo voy a mostrar de momento lo que es el asistente para tablas, simplemente para que lo veáis por encima y luego vamos a salir de este paso, vamos a cancelar y vamos a crear una base de datos desde cero. Sí, si dejamos marcado esta opción, abrir la base de datos para editarla, significa que vamos a poder entrar en la base de datos para cambiar cosas. ¿Qué cosas? Ya veremos, la longitud de un campo, el tamaño, si es texto, si es número, no entiendo lo que es, no hace falta. Más adelante lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, abrir la base de datos para editar, lo único que tendrías que entender es que esto es bueno porque te va a permitir, una vez que has creado la base de datos, modificarla y adecuarla, adaptarla a tu antojo, ¿vale? Si hago clic aquí, en crear tablas usando el asistente de tablas, esto nos va a permitir lanzar un asistente que nos ayudaría a crear una tabla para determinados casos. Bien, si le doy a finalizar, automáticamente podría ya crearme mi base de datos. Vemos que las bases de datos tienen extensión ODB, Open Office Database, de ahí viene, y base de datos de Open Office. Y yo voy a escribir un nombre, voy a seleccionar todo eso. Ya sabéis cómo se hace, se pincha con el cursor en la parte del final del nombre. No voy a quitar la extensión, voy a respetar la extensión que es .odb, todo esto lo voy a respetar, pongo el cursor aquí mismo o aquí mismo, donde sea, y voy a borrar todo esto, voy a crear mi propio nombre, va a ser base de datos 1, y esto me lo voy a llevar a una carpeta que yo ya tengo específicamente creada para LibreOffice, que ahora la veremos aquí. Me voy a ir aquí, efectivamente, aquí la podéis ver, ejercicios LibreOffice, y voy a guardar mi base de datos 1. Le voy a dar, me dice extensión de archivo automático, esto lo voy a dejar guardado, le voy a dar a guardar. Y automáticamente nos va a saltar el asistente. Bien, ¿qué es el asistente? Ya estaríamos dentro de la creación de la base de datos, pero ahora mismo nos va a salir un asistente. Bien, el asistente tiene ya pensado un montón de bases de datos que se pueden dar para diferentes casos concretos, ¿vale? Por ejemplo, para la categoría de negocios o para la categoría personal. A mí el asistente para tablas no me gusta nada. ¿Por qué? Porque me parece imposible que se pueda ya tener pensado un caso concreto para tu vida o para tus necesidades. Yo creo que tu vida y tus necesidades requieren una base de datos específica para ti y que la tienes que crear desde cero, ¿de acuerdo? Pero esto es como el que se compra un piso o se fabrica una casa, es exactamente igual. Si tú te fabricas una casa, te haces el plano como te gusta y te lo haces a tu gusto. Y si te compras un piso, te compras algo que ya está hecho y que más o menos se adecue a tus necesidades. Pues aquí pasa lo mismo con las tablas, con las bases de datos. Tú puedes escoger una que más o menos se adecue a tus necesidades y te quitas de crear una, o puedes crearte la tuya propia. De momento yo estoy mostrando el asistente para que lo veáis. Si yo me voy, yo tengo dos categorías aquí. Si veis, tengo negocios y tengo personal. Si yo me voy a personal, tengo un montón de bases de datos, y si me voy a negocios tengo un montón de bases de datos. ¿Dónde están esas bases de datos que no se ven? Bueno, una vez que yo haya seleccionado negocios o personal, las tablas de bases de datos están aquí. Yo, por ejemplo, aquí tengo una base de datos para activos, ¿de acuerdo? Pero luego tengo también una para categorías,
estos serían sus campos. Luego tengo otra para contactos,